resurrección de Jesús. Creemos que murió en la cruz. Amén. Y que en la cruz dejó nuestros pecados. Por eso Él dice en su palabra, amén, el que quiere venir en pos de mí, coja su cruz y sígueme. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir coger la cruz y seguir? Muera a la carne. Nosotros estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que estábamos separados de Dios porque el pecado te separa de Dios. Ustedes cuando pecan, no sé ustedes, a lo mejor yo, porque todos pecamos, yo siempre lo he dicho. Ya aprendí, pero el trabajo del diablo es que cuando tú cometes un error, cometes un pecado, te escondas de Dios. No buscas ya de Dios, porque te da vergüenza buscar de Dios. ¿Sí o no? Y eso fue al principio el propósito de el diablo. El diablo hizo pecar a Adán, no a Eva. Eva no pecó. El que pecó fue Adán. ¿Sabían eso? Eva cogió la manzana, pero al que se le había dicho que de ese árbol no se podía comer era Adán, no a Eva. Y cuando le dio la manzana, él la comió. Así que no le sigan echando la culpa a la mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en ese momento perdemos la conexión con Dios. En ese momento se introduce el pecado. Y es cuando Dios maldijo la tierra. Le dice, puesto que oíste, fíjate si el pecado fue de él, no de ella. Puesto que oíste la voz de tu mujer, ahora maldita será la tierra. Entró la maldición en la tierra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros morimos, escuchen esto, morimos al propósito que Dios tenía con nosotros. ¿Cuál era el propósito? Tener una vida eterna en su presencia. Porque lo primero que hace Adán cuando pecó fue esconderse de la presencia de Dios. Entonces esa es la muerte que nosotros sufrimos, es una muerte espiritual y empezamos a actuar ya no en el espíritu. Adán actuaba en el espíritu hasta ese momento. Empezó a actuar en la carne. Nosotros no, ustedes no saben que nosotros no pecamos en el espíritu, nosotros pecamos en la carne, porque en la carne es donde está el pecado. Dios nos hizo perfecto. Dios cogió a Adán del polvo de la tierra, lo formó. Él no lo creó. La palabra no dice que Él creó a Adán. Él lo formó con sus propias manos. Dios nos formó a nosotros con sus propias manos. Nosotros representamos a Adán. O Adán nos representa a nosotros como hombre. ¿Me están entendiendo o no? Dios lo formó y cogió y trajo de la eternidad el espíritu y lo sopló en la carne. Nuestro espíritu es eterno. Y escuchen bien, cuando la palabra Jesús dice, yo vine para que tuvieran vida eterna, no es que tengamos vida eterna, porque todos tenemos vida eterna, los que están, hasta los que están allá afuera saben eso. De la vida que me hablan es de la misma vida que en el principio fue, para que tengamos una vida eterna en la presencia de Dios. Porque el que muere y no es salvo, tiene vida eterna. ¿Saben o no? Lo que no la tienen en el cielo, en la presencia de Dios, sino en el Seol. En el tormento. Por eso es tan importante aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Me siguen o no me siguen? Por eso es tan importante creerle a Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo yo la escucho? Bueno, en un 80% la vas a escuchar desde los profetas de Dios. Todos los que predicamos somos profetas de Dios. ¿Cuántos creen en la profecía? Yo no voy a decir nombre. Yo no voy a decir nombre. Y algún día van a darle testimonio. Pero yo estaba predicando el domingo pasado aquí y yo dije una cosa. Hay una mujer que le van a pedir matrimonio. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije 2 veces. Amén. Yo no sabía quién era esa mujer.
Sorprendentemente pasó. Sorprendentemente, porque no cree, para mí no es una sorpresa. Pasó. Y está aquí la mujer. No te voy a decir si está o no está, no seas chismoso. Mira, si levantaste la mano, da el testimonio. Dame el micrófono ahí, pastora. No, déjalo. Mercedes, aquí no se obliga a nadie. Da el testimonio. El pastor dijo eso el domingo. Párate para aquí, mira, para que la cámara te coja bien. Yo no sabía nada, pero mi mamá era cómplice, y mi hermano y mi hermana. Y el viernes, por casualidad, me estaban haciendo la despedida en el hospital donde yo trabajo, porque me transferí, gracias a Dios, aquí a Lehigh. Yo trabajaba para el Golisano Children's Hospital. Y me hicieron la comida, la despedida en un restaurante. Y bueno, yo me arreglé pensando que iba a la comida. Y él aprovechó ese momento y después me llevó y me pidió. Y bueno, dentro de poco habrá boda. Comeremos cake. Amén. Hijo, les quiero decir, la iglesia está a la disposición para la boda. Amén. Lo que tienen que decorarla. Amén. Yo estoy a la disposición para casarlo. No solamente por eclesiástico, sino por lo civil también. Yo puedo firmar lo civil. Amén. Así que los felicito. Vamos a dar un aplauso. Y vamos a extender este aplauso al Espíritu Santo, que fue quien lo dijo. Los que estaban aquí el domingo pasado lo oyeron. 2 veces me paró el Señor. Y les voy a decir, ellos vinieron por primera vez el domingo pasado, venían juntos. Yo lo menos que pensaba que era novio, yo creía que era un matrimonio. Y para que no empiecen las lenguas chucho, aquello, aquí no pasa lo que nos están viendo. Amén. Ellos son novios, no viven juntos. Amén. Los bendigo. Sí, porque empiezan ahora. Oye, es tremendo. Déjeme callarme. Estamos celebrando algo que muchos celebran por tradición sin saber lo que se está celebrando. ¿Hay alguien más aquí que le pidieron matrimonio a alguna otra mujer? ¿Ah? ¿A ti te pidieron matrimonio? No, hablé de una mujer. Amén. Mi esposa me lo dijo un día. Me dijo un día, estábamos sentados en la mesa y me dijo, si yo muero y vuelvo a nacer, me volvería a casar contigo. Y le dije, hija, ¿qué te he hecho yo para que me hagas esto? No, perdóname. Lo bendigo. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios. Y escuchen, hoy hay muchos versículos bíblicos, así que no puedo esperar a que lo busquen, apúntenlo, amén. Y como no trajo un lápiz en el mismo teléfono, ahí donde dice nota, amén. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 55 y 57, dice, ¿dónde está, oh la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Esto está tremendo. Nosotros no entendemos qué fue lo que pasó. Jesús se lleva nuestros pecados. Ahora, nosotros no sabemos cuándo Jesús se llevó nuestros pecados. Nosotros lo vemos tan sencillo: Jesús murió por mis pecados. Amén. Y muchas veces, como lo dice el libro de Isaías, lo damos por abatido. Lo damos por abatido. 1 Corintios 15, 55, 57 fue lo que leí. Lo damos por abatido. O sea, abatido quiere decir, lo damos por alguien que le cayeron a golpe, a alguien que lo ofendieron. Y para nosotros es cosa sencilla. Pero no fue así. No fue así. Jesús camino al Calvario, cada pecado nuestro fue cayendo sobre él. Y cada sufrimiento fue cayendo sobre él. Y él nos fue liberando de cada sufrimiento y nos fue liberando de cada maldición. Porque el pecado es introducido por la maldición, o la maldición es introducida por el pecado. Y entonces cuando la maldición llega, está juntamente con el pecado. Y yo le pregunto a muchos aquí, bueno, ¿y qué hizo Jesús?
Y muchos no me van a saber decir, Jesús fue a la cruz del Calvario, abrió los brazos, le clavaron las manos. Sí, pero ¿cuándo recogió el pecado de todos nosotros? ¿Cuántos lo saben decir? Es más, se lo pregunto a aquellos que están allá, muchos entendidos, y no saben ni cuándo Jesús recogió el pecado de nosotros, más la Biblia sí nos habla de todas esas cosas. Amén. Por eso esta palabra es fiel y verdadera. ¿Qué quiere decir fiel y verdadera? Sí, amén. Esta palabra es segura. Esta palabra no miente. Y dice el profeta Habacuc, aunque la visión se tardara por un tiempo, sin duda llegará. Y muchas veces no entendemos lo que quiere decir. Y empezamos a esperar. ¿Y cuándo esto va a llegar? No va a llegar porque ya estás dudando. Ahí dice sin duda. No puedes tener duda de lo que Dios ya te prometió que va a llegar a tu vida. No es como nosotros lo interpretamos. Sin duda, esto va a llegar. No, pero empiezas a dudar. El profeta me profetizó esto, pero esto no ha llegado. Y entonces ya estás dudando. Y eso es lo que retiene la bendición que viene a nuestras vidas. Pero ya Jesús pagó por eso. Entonces lo que quiere decir es que aunque Jesús haya pagado, escuchen esto, el precio, tú no te has apropiado de la mercancía. Y les voy a hablar en términos generales y en términos de lo que vivimos. Jesús en la época que vivió ilustraba toda la palabra con las cosas que pasaban y con las cosas que se vivían. Por ejemplo, Jesús decía, el reino de los cielos es como el dueño de una viña. Estaba ilustrando con las cosas que pasaban para que la gente entendiera. Lo que pasa es que muchas veces, algunas iglesias, no todas, se vuelven tan espiritual que te hablan como los médicos. Tienes una patología de tal y tal y tú te quedas y te dices, ¿qué me está diciendo el médico? ¿No le ha pasado eso? Te hablan en términos científicos, pero ¿qué es eso? El problema es que tienes un problema en el estómago y tienes que tomarte un purgante. Háblame claro. Entonces por eso no entendemos muchas veces la palabra de Dios, porque queremos profundizar tanto, queremos explicarlo tan espiritualmente que las personas no entienden. Cuando la palabra dice que las cosas que se ven fueron hechas por las cosas que no se veían. Yo tengo que hablarte de las cosas que se ven para que tú puedas entender las cosas que no se ven. La fe es pues la esperanza, es la esperanza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te tengo que hablar de algo que tú ves hoy para que tú lo puedas esperar y tener en tu mente lo que va a venir. Yo te tengo que mostrar las cosas. ¿Me estás entendiendo? Y ya tú sabes, si yo te digo a ti, Dios me dice que vas a ser millonaria. ¿Ok? Tú no estás viendo los millones, pero tú sabes lo que son millones. ¿Sí o no? Entonces ya tú estás esperando millones. Yo los estoy esperando, no sé ustedes. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. No tengo duda de que va a llegar, va a llegar. ¿Por qué? Porque me lo profetizaron. Fue una profecía. Otro día le voy a darle testimonio. Esa profecía está en videos. Profeta que no me conoce me dice, y se abrió el cofre, el ángel abrió el cofre y cuando vio el cofre había un nombre, Oscar. Y ese hombre ni me conoce, un americano. O sea, estaba mi nombre adentro. Él no sabía mi nombre. Él no sabía nada. Esa profecía está ahí. Amén. ¿Cómo yo no voy a creer ahora de que Dios me lo va a dar? Lo que pasa es que Dios no me lo da en el tiempo que yo quiero que me lo dé. Me lo va a dar en el tiempo que Él quiere dármelo. Porque si me lo hubiera dado en el tiempo que se me profetizó, créeme que lo hubiera malgastado. Hubiera hecho cosas que me pasaron por la mente y que Dios me dice, no, tú no tienes por qué hacer esto. ¿Me entiendes? Eso es igual que cuando yo le digo a la gente, hoy se habló de siembra y de cosecha. Amén. Si a ti Dios te da semilla para sembrar, ¿dónde tú la vas a sembrar? ¿En una tierra árida o en una tierra fértil? Bueno, nosotros muchas veces, porque estoy ayudando a un ministerio allá en las concubinas del mundo, amén, que los pobres no tienen tanto dinero, son pobres. El mismo Dios que está allá está aquí. Tú tienes que dar donde tú ves que la bendición está fluyendo. Es donde tú tienes que sembrar. Porque cuando tú le das al pobre, el pobre se come la semilla. ¿O no? Y le dice, es porque estoy ayudando al ministerio. El ministerio nunca se va a terminar de construir porque el que tú le estás mandando la semilla se la está comiendo.
Cuando siembren, siembren con propósito. Cuando ustedes vayan a dar una ofrenda, háganla con un propósito. O ustedes ven en el Antiguo Testamento que se dio una ofrenda sin propósito. Todas tenían propósito. Abraham, Jacob, Isaac, cada vez que sembraban, o sea, daban una ofrenda a Dios, lo hacían con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando sembró a su hijo? Darnos vida eterna. Y hay una parte de la Biblia que dice, y darnos vida en abundancia. O sea, no es solamente la vida eterna, esa es una vida. Esa es la vida que vamos a tener allá arriba, después vamos a bajar. Pero también nos va a dar una vida aquí en la tierra, que es una vida abundante. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Es una vida en abundancia. Por eso yo no puedo entender de que me digan que mientras más pobre yo soy, más me ama el Señor. Yo creo que mientras más pobre yo soy, más hago sufrir a Dios. Pues dice, yo pagué en la cruz del Calvario por esta maldición. ¿Por qué sigues haciéndolo? Amén. ¿Y en qué momento fue que Dios pagó todas estas cosas en la cruz del Calvario? Yo quiero que vayamos rapidito, o si no, apúntenlo. Mira, lo que nos limpia a nosotros del pecado es la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Es la sangre. ¿Dónde es donde Jesús derrama su primera sangre y por qué la derrama? En el monte de los Olivos, ¿no? Donde sudó gotas de sangre. Dice aquí Lucas. Se los voy a leer rapidito, apúntenlo, porque son muchos. Lucas 22:44 dice, y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí se lleva el primer pecado. Ahí cae el primer pecado sobre Jesús. ¿Cuál fue el pecado que cayó? El que nos robaba la paz. Por eso la palabra dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros. No vas a entender cómo es la paz. Pero esa primera sangre, Él la derrama estando en angustia. ¿Qué quiere decir? Que cayó sobre Él la angustia del pecado. O sea, la angustia que provocó el pecado cayó sobre Jesús en ese momento. Y ahí es donde comienza el Calvario, donde Él va camino a la cruz. ¿Y a qué fuera la cruz? A dejar nuestros pecados. A lavarlo con la sangre. Aunque Él en la cruz, escuchen bien, lo que murió en la cruz fue la carne. Y nosotros cargamos el pecado en la carne, no en el espíritu. Por eso la palabra dice que tenemos que morir a la carne. Amén. Ustedes que se van a casar tienen que empezar a morir a la carne. Porque ahora son dos diferentes personas con dos diferentes costumbres, dos diferentes países. Amén. Y van a venir, el diablo se va a tratar de meter. Amén. Se va a tratar de meter. Entonces es donde hay que morir a la carne y empezar a vivificarnos en el espíritu. ¿Qué es lo que tenemos en común? El espíritu. Por eso la palabra dice, no te unas a yugo desigual. ¿Me estás entendiendo? Y perdona que los cogí de ejemplo, pero era lo más cercano. Amén. De hecho, ella es cubana. ¿Cuántos cubanos vemos aquí? No se preocupen, no somos perfectos. Él es colombiano. ¿Cuántos saben que en junio vamos a estar en Colombia? Vamos a Panamá y de Panamá para Colombia. La pastora, mira aquella como más así. Amén. ¿Qué día, pastor? No les voy a decir porque entonces no vienen ese fin de semana. Sé que es en junio, no olvídense lo demás. Amén.
Y hermano, yo estoy loco por llegar para comerme una bandeja paisa de esa buena. Entonces ahí cae el pecado de Jesús, o sea, cae el pecado del hombre sobre Jesús. ¿Para qué cae el pecado? Él se lleva la angustia que produce el pecado para que nosotros tengamos paz. ¿Me están entendiendo? Ahora, nos dio identidad, la identidad que habíamos perdido en el jardín del Edén. ¿Cuál era la identidad? Adán y Eva eran los hijos de Dios. Al Adán y Eva pecar, se perdió la identidad de hijos. ¿Y quién nos vuelve a dar a nosotros la identidad como hijos? ¿Quién arrebata la maldición de ese pecado y nos las vuelve a dar a nosotros? Jesús. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Que somos hijos. ¿A quiénes somos hijos? Aquellos que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. ¿Y dónde sucede esto, pastor? Bueno, pues esto sucede en Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Dice así: entonces le escupieron el rostro, la cara, y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban. ¿Dónde se lo hacían? En la cara, el rostro. ¿Qué representa el rostro en ti? Tu identidad. Cuando tú vas a hacer un trámite legal en este país, que te piden un ID, y si el ID no tiene la foto de tu cara, no es válido. Jesús deja que el pecado que le robó la identidad al hombre caiga sobre él. Los golpes que iban a ser para ti, para mí, los recibió él. Y sabemos, sí, que el viernes fue la crucifixión y que él se lleva el pecado en la crucifixión. Pero ¿qué pecado? Porque nosotros ahora todo lo conjugamos, que pecado es todo. No sé si me estás entendiendo. Mira, hay cosas realmente, y el viernes en las clases, los viernes aquellos que, mira, los miércoles tenemos clamor por la ciudad. El miércoles aquí cayó la gloria de Dios tal como cayó el domingo. Hoy va a caer igual. Los viernes lo que yo hago es dar clases, dar enseñanza. Amén. Porque si tú no sabes, si tú no aprendes, si tú no sabes el contenido de esta palabra, es igual que si nada. Jesús, cuando fue llevado al desierto, ¿qué vino el diablo contra él? Con la palabra. Con la misma palabra. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que a través de la palabra podemos ser engañados. Todas las sectas religiosas que se levantan, y una secta es algo que está dirigida por Satanás, usan la misma Biblia que nosotros usamos. Pero si tú no la conoces, si tú no conoces la palabra de Dios, cuando el diablo te diga, dile a esas piedras que se conviertan en pan, te vas a comer la piedra como si fuera pan. Jesús le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, nosotros no conocemos la palabra. Y yo sé que hay muchos que dicen, yo conozco la palabra, pero cuando le haces 4 preguntas, se quedaron fuera. Tú conoces lo que te dijeron de la palabra, pero vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiarla juntos. Eso es lo que hacemos los viernes. Amén. Así que lo invito a todos. No se lo pierdan. Jesús fue bofeteado en su cara y ahí él se lleva el pecado que nos robó la identidad. ¿La identidad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Por eso dice más, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos vuelve a dar identidad. Ahora, la tercera vez que él limpia el pecado de nuevo con su sangre, lo podemos ver, nos liberó de la maldición de la pobreza, haciéndose pobre para que fuéramos ricos. Y ahora nos preguntamos, porque la palabra dice que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. No lo dice, no lo han leído. La palabra dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero ¿en qué momento se hizo pobre?
Si no conocemos la palabra, si no estudiamos la palabra, no vamos a entender esa parte, porque esa parte está un poco... La Biblia es completa, la Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que dice allá en Apocalipsis se conecta con Génesis. Entonces, si no tenemos la revelación y sabemos lo que dice la palabra, no nos vamos a dar cuenta. Y después busquen aquellos que porque yo no voy a estar leyendo ese versículo de que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Búsquenlo. Se hizo pobre y ahí te va a dar el versículo. Pero me voy a concentrar en ese pecado que nos lleva a la pobreza. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Adán y Eva eran pobres antes de pecar? No eran pobres. Tenían todo al alcance de la mano. Tenían todo al alcance de la mano. La maldición del pecado los empobrece. ¿Y cuándo Jesús se lleva eso? Bueno, aquí dice Mateo 27. Vamos a ir otra vez ahí, vamos a pasar la hojita nada más. Mateo 27, 29 dice: y le pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha. Y hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: sálvase el rey de los judíos. Hermano, y no lo están entendiendo todavía, pero se los voy a llevar allá. En ese momento, es el momento que Jesús se hace pobre siendo rico. Jesús era el rey. Es más, lo ponen como rey de los judíos. ¿Por qué le ponen una corona de espino? Porque para el judío el espino es sinónimo de pobreza. ¿Dónde, pastor? Veamos Génesis 3:18. Por eso le digo, la Biblia tienes que estudiarla para que te conectes con ella. Los viernes. Génesis 3:18 dice: Dios maldice la tierra, le dice al hombre, por haber oído voz de tu mujer, ahora maldita será la tierra. Amén. Y mira lo que dice el 18: espino y cardo producirá la tierra y comerás plantas del campo. Por eso, para Dios, el espino representa pobreza. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Porque la maldición del pecado, de la pobreza, entró cuando Dios dice que la tierra no va a producir más lo que producía. Que ahora el hombre lo va a tener que hacer con el sudor de su frente. Y yo veo a muchos que dicen: tengo la bendición de tener 3 trabajos. Tienes la maldición de tener 3 trabajos. Porque te está robando la familia, te está robando los hijos, te está robando el matrimonio. ¿Me siguen? ¿Me entiende? El espino, la espina, para el judío es maldición. Es pobreza. Cardo y espino, o espino y cardo, producirá la tierra. O sea, no te va a producir más el buen fruto. Vas a tener que trabajar para coger el buen fruto. Para los que no han entendido todavía. Y los que le pusieron la corona de espino a él, ¿quiénes fueron? Los judíos. Los judíos le están, ahí es donde él se hace pobre y coge la maldición de la pobreza que fue introducida por el pecado. Ahí se está llevando todo el pecado. Y todas estas cosas están derramando sangre. O sea, el pecado es lavado por la sangre de Jesús. No lo dice la palabra a sí mismo. Amén. Ahora la cuarta vez que él derrama su sangre está en Isaías. Isaías 53. Isaías 53, 5 dice:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo lo que le he venido explicando hasta ahora en el jardín de Getsemaní, la paz, la identidad. Y escuchen esto hasta dónde va. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La maldición de la enfermedad que produce el pecado se la lleva ahí mismo. ¿Cuándo? Bueno, dice que por su llaga. No dice por sus. Léenlo. Por su llaga. A él lo hicieron una sola llaga. Por tus enfermedades y por mi enfermedad. Lo dice aquí. Amén. Ahora, lo que no entendemos muchas veces es lo que quiere decir el versículo. ¿Y por qué ahí se llevó la enfermedad? Si recibió un castigo inmenso. El castigo romano, que fueron los que le dieron los azotes, eran 39 latigazos. ¿Saben eso o no? Pablo dice en una de las epístolas, y me dieron 49 latigazos menos uno. Son 39, ¿no? A ver, ¿quién ha estudiado medicina? ¿Tú trabajas en la medicina? No, ella, ¿no? Bueno, cuando tú lees los libros de medicina, nosotros hemos tenido médicos aquí. Las enfermedades del cuerpo son 39, no pasa ni una más. ¿Saben eso o no? Yo sé que la mente ahora le está diciendo, no, pastor, te equivocaste. Te voy a explicar. Las enfermedades del cuerpo humano son 39. Por cada latigazo que recibió, se está llevando una enfermedad. El cáncer es una enfermedad. Ahora, el cáncer de próstata, el cáncer de los pulmones, el cáncer del hígado son derivados de esa enfermedad que se llama cáncer. ¿Me están entendiendo? La tuberculosis es una enfermedad. ¿De dónde? De los pulmones. La broncomonía, todo lo demás es derivado de esa enfermedad. Pero la enfermedad es una sola. ¿Me entendieron o no me entendieron? Cáncer es uno solo. Todo lo demás es derivado. El cáncer lo puedes tener en el hígado. Y tú lo estás teniendo como una segunda enfermedad. No, es el cáncer. Es el cáncer. Y les voy a decir algo. Uno de los termómetros que me está diciendo a mí que estamos en los últimos tiempos es eso. Dice, y vendrán pestes. Siempre han habido enfermedades, ¿verdad? Pero dice la palabra que en los últimos tiempos, guerra, rumores de guerra, y eso lo estuve diciendo aquí el viernes, y lo voy a tocar hoy. Guerra, rumores de guerra. Desde el 1948, de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido una guerra como la que está pasando ahora y estamos como si nada. Se está hablando de una tercera guerra mundial. Una periodista rusa de Ucrania, del gobierno, dijo hace 3 días que ya comenzó la tercera guerra mundial, provocada por Rusia. No nos estamos dando cuenta. Amén. Hace 70 y pico de años ha habido guerras, rumores de guerra. Ahora hay una guerra verdadera. Porque ya el presidente de Rusia está amenazando con una guerra. Escuchen esto. Una guerra nuclear. ¿Saben lo que quiere decir una guerra nuclear? Donde van a estar tirando pestilencia, donde van a estar tirando enfermedades. Ya está pasando. No nos estamos dando cuenta. Pero fíjense, dice, hasta que la ciencia no pueda más, entonces vendrá el fin. Ya la ciencia no está pudiendo con las enfermedades que están sucediendo. ¿Saben eso? Sacan la vacuna para el COVID y le sale otra rama de COVID. Y sacan y le vuelve a salir la otra. ¿De dónde está saliendo todo esto? Es espiritual. Eso Dios lo está diciendo en la palabra que iba a pasar. Amén. Lo primero que alarmó al mundo después de tantos años fue el SIDA, que no se encontraba cura para ello. ¿Lo recuerdan?
¿Ok? ¿Están leyendo las noticias ahora? Salió no sé decir bien la palabra, un derivado del SIDA. ¿Sabían eso? Ahora actualmente lo están dando los noticieros. Tiene un nombre rarísimo. Hay una vacuna para ello. Amén. Pero ya el SIDA lo habían controlado, ahora se descontroló el SIDA. Y dice, para que no se asuste nadie, y el que se asuste con esto, vaya para allá que lo voy a liberar. Amén. Dice que la enfermedad se transmite a través de sexo de hombre a hombre. Abominación a Dios. Esta nueva ahora. El SIDA comenzó de esa misma manera. Ustedes no se acuerdan. Entonces, lo que ya la ciencia no puede controlar, porque no pudo controlar, ni está controlando nada de esto, está pasando. Y ese es el último avivamiento. Cuando Rusia suelte, porque va a pasar, créanme lo que va a pasar no nosotros los creyentes, ya las naciones los están diciendo que es inevitable ya la guerra. Amén. Cuando caiga la primera bombita en las costas de los Estados Unidos, vas a ver las iglesias llenas. ¿O no se acuerdan cuando las dos torres gemelas en Nueva York se llenaron todas las iglesias? Pero los pastores no tuvieron la respuesta para darle a no todas las iglesias. Tengo que ser así. No tuvieron en ese momento una respuesta para darle al pueblo que venía buscando, haciéndose una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y les voy a decir algo y un día se los voy a predicar un día. Más bien lo voy a hacer un viernes. Lo de las Torres Gemelas está profetizado en el libro de Habacuc. Así mismo como pasó, así mismo lo profetiza Habacuc. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál fue la quinta? Ves que Jesús limpió nuestros pecados. ¿Y por qué? Con su sangre. Se llevó la maldición que pesaba sobre nuestra descendencia, sobre tus hijos. La palabra de Dios dice que la iniquidad de los padres vendrá a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso no es para nosotros. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, esa se cortó por la sangre de Jesús. Amén. Pero ¿en qué momento sucedió eso? Yo quiero que vayamos a Juan, o lo apunten, Juan 19. ¿Tienes sueño, Gladys? Juan. Ahora voy para allá. 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjate esto. Es la última vez que Jesús derrama su sangre en la cruz. Ya estaba muerto. Ya había muerto la carne. Y cuando le atraviesan, sale, escuchen esto, sale sangre que limpia. ¿Qué es lo que limpia la sangre? Nuestra descendencia. Les voy a explicar por qué. Y agua. Se establece la palabra. ¿Cuántos saben que el agua en la Biblia representa la palabra? ¿Lo saben? Pastor, ¿y por qué ahí es donde la sangre, de dónde fue sacada la descendencia de Adán, del hombre? De la costilla, del costado. ¿Están entendiendo? Cuando la atraviesan, Jesús está llevando el pecado que pesa, la maldición que pesa sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Me están siguiendo? Muchas veces hablamos de la cruz, pero ¿qué significa la cruz? No buscamos, no hay una revelación en esto. Amén. Pero ahí, hasta ahí, escuchen bien,
Hasta ahí el diablo pensó que él había vencido. ¿Quién? El diablo. Hasta ese momento. Porque ya él había matado espiritualmente a Adán. Y el diablo dijo, a este lo maté en la cruz. Ya gané. Por eso es que la palabra dice, ¿dónde está dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya el diablo pensó que lo había matado. Mas ahí entierran a Jesús en una cueva. Cuando él muere, muere el pecado, porque el pecado está en la sangre, no está en el espíritu. Por eso nosotros vamos a tener vida eterna juntamente con él en lugares celestiales. Amén. Y dice, si vamos al 15, 1 Corintios 15 otra vez. Pero vamos a leer el 3 y el 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjate, es conforme a estas Escrituras que Cristo muere por nuestros pecados. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, otra vez lo dice, a las Escrituras. Ahora, cuando yo te digo ahora a ti, aquí me está hablando conforme a las Escrituras. ¿Qué me está diciendo? Conforme a lo que ya Dios estableció aquí. ¿Y dónde lo estableció, pastor? Y aquí vamos a terminar. Amén. Vamos a ir al libro de Oseas. Oseas 6. Y les voy a leer del 1 y 2. Dice Oseas, y escuchen esto, este libro de Oseas es escrito aproximadamente unos 550 años o 600 años antes de Cristo, antes que Jesús naciera. Amén. Ahora eso agrega a los 33 años que Jesús vivió en la tierra, fue crucificado y muere. Ya las Escrituras, conforme a las Escrituras, me estaban hablando de este suceso que iba a pasar y que Dios nos iba a dar vida eterna en su presencia. Nos iba a sacar del mundo, nos iba a sacar del pecado, que es lo que nos mete en el mundo, nos iba a dar el Espíritu Santo, porque si no lo saben, quien resucita de entre los muertos a Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo, lo dice la palabra. Y dice aquí Oseas, venid y volvamos a Jehová. No sé a quién le está hablando. Yo no sé a quién le está hablando aquí. Yo no sé a quién le está hablando allí. Vuelve otra vez a los caminos del Señor, es lo que está diciendo aquí. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebato venid y volvamos a Jehová, porque el arrebato nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. ¿Qué fue lo que nos da a nosotros la muerte de Jesús? Vida eterna. Nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Lo que se había perdido en el jardín del Edén, Jesús nos lo está devolviendo aquí. ¿Qué nos está dando? Vida delante de Él. Si yo pregunto a muchos aquí cuántos han leído ese versículo,
Estoy seguro que nadie. Yo no lo había leído. Dios me lo dio cuando estaba estudiando. Ahí estaba. Se los vuelvo a repetir. Nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. ¿No dice la palabra que vivimos juntamente con Cristo Jesús? Y que fuimos resucitados juntamente con Él. Y que estamos sentados a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo Jesús. ¿No lo dice de esa manera? Aquí lo confirma este versículo. ¿Y para qué nos dio vida? Para que estemos, aquí lo dice, ¿delante de quién? De Él. Aquí es donde la vida eterna se parte. ¿Hay vida eterna para el mundo? Sí, pero no delante de Jesús. No en los cielos. Amén. Y escuchen. Dice que es para resucitarnos a nosotros. Yo quiero decirte hoy que todo lo que está muerto en tu vida, hoy resucita. Yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer, pero hoy Dios te da vida. Yo no sé. Vamos. Yo no sé qué va a hacer, pero Dios te da vida. Yo no sé qué se fue lo que se te murió. La finanza, la esperanza, se te murió el diagnóstico que el médico te dijo. Yo no sé lo que va a hacer, pero hoy Dios te da vida, porque Él no miente en su palabra, y desde los tiempos antiguos ya Jesús muere por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Yo no sé si estás viviendo una vida de pobreza, una vida de tristeza, pero hoy Dios, vamos a ponernos de pie. Hoy Dios nos da a nosotros vida. Todo lo que está muerto. Así que todo aquello que tú quieras que resucite en tu vida, venga aquí adelante, que yo quiero ministrarlo. Todo el que quiera, venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Dios tiene vida. Dios tiene vida para aquello que se murió en tu vida. Dios tiene vida para aquella enfermedad que le diagnosticaron a un hijo, a un padre. Vamos, venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Yo no voy a orar. Yo nada más que voy a tocar. Yo nada más que voy a ministrar. Que sea el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo. Yo no sé lo que murió en tu vida. Yo no lo sé. Pero apodérate de lo que te pertenece. Apodérate de lo que te pertenece. ¿Dónde está tu mujer? Es más fuerte. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Él restableció lo que ya se había perdido. Y yo quiero hoy que eso que se había perdido en tu vida, hoy resucite. Yo no sé si tú perdiste las ansias, si tú perdiste la esperanza. Yo no sé lo que tú hayas perdido. Yo no sé. Vamos, sigan adorando. Vamos. Arrebata lo que es tuyo. Arrebata lo que es tuyo. Recibe, llénalo, Espíritu Santo. Llénala más. Dale más. Llénala, Espíritu de Dios. Llénala, Espíritu Santo. Llénala más. Llénala, resucita lo que se murió, esa esperanza que estaba en ella. Llénala más. Vamos. Llénalo, Espíritu Santo. Dale vida. Más vida. Vamos, tú lo prometiste, Dios. Llénala. Resucita todo lo muerto. Resucita a su familia. Resucita a sus hijas, sus nietos. Resucítalo, Señor. Llénala. Porque Dios me llénala, Espíritu Santo, llénala más. Nadie se mete. Seas tú, Espíritu Santo, seas tú. Llénala. Todo lo que se había muerto, hoy resucita. Hoy le das vida a esa casa. Señor amado.
Llénala más. Alguien más dice yo quiero más. Llénalo, Espíritu Santo, llénalo. Arrebata. Vamos, alguien más que dice le creo Dios. Y me pertenece. Vamos. Me has quitado, me lo devolverás con creces. Espíritu Santo, Porque Dios llénala. me hizo Llénala más. Con los hijos de Dios, Aleluya, nadie bendito se Dios. mete. Me apodero de lo que Apodérate de todo lo que te me has pertenece. quitado, me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hija, tú tienes un hijo varón, un nieto varón, pero no están en este país. El otro está en Cuba. Dios no se equivoca. Señor me muestra y te dice, no te desesperes, yo he escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas, pero antes que termine este año, yo lo traigo, dice el Señor. Yo no sé si están haciendo algo para traerlo o no, pero el Señor dice, yo lo traigo. Para Dios no hay nada imposible. Recibe en el nombre de Jesús. Los bendigo. A todos aquellos que nos están viendo, los bendecimos. Todo lo que ha muerto en tu vida, hoy resucita. En el nombre de Jesús.